Se les olvida que... No, estoy bromeando. Bueno, pues buenos días. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro curso de la Santísima Trinidad. Como les estaba comentando, Vero quiere que terminemos este manual en las 2 clases que quedan. Entonces, se me ocurría, pues, platicándolo con ustedes, que cada uno tuviera una sesión para que nos pueda ayudar a terminar y que ustedes fueran bastante, que sintetizaran bastante el contenido. Más bien me importaría que ustedes compartieran la comprensión de ese contenido. Esos serían como los puntos. Comprender el contenido de esa sesión, comprenderlo. Luego, ¿qué palabras como nuevas o extrañas tuvieron en esa sesión? Pues sacarlas y darles el significado de esas palabras. Y pues una manera de síntesis, aunque acuérdense que siempre la sesión tiene autoevaluaciones, pero en algunas son muchas, algunas hay poquitas, pero en otras son muchas, son hasta 10, en otras son 3, en fin. Entonces, tal vez si ustedes quieren ver alguna de esas preguntas que ustedes pudieran, compartir. Yo como sé bueno, al menos no sé si lo sé, pues, pero imagino, supongo, que no han leído la sesión 9 de las herejías trinitarias. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estoy equivocada o si leyeron algo? Yo no. Yo no leí. Bueno, eso me imaginé. Entonces, esta sesión es sumamente importante, la de las herejías trinitarias. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, esas herejías son actuales. Y aunque hubo concilios que se hicieron específicamente para corregir esas herejías, pues yo creo que con el tiempo se nos ha olvidado o no la tenemos presente. Entonces yo quisiera que alguien, porque esta sesión es de lectura, y es un poquito de nombres, y es un poquito de ver las diferencias entre esencia, entre persona, entre sustancia. Son como referencias, ¿qué les dijera yo? Como muy tenuas. Entonces se nos puede hacer bolas. De hecho, eso es lo que generalmente pasa. Pero yo quisiera que hiciéramos un énfasis en esa sesión que hoy nos tocaría, pero me decía Vero que mejor la vayamos dando así para que sean ustedes las que lo comprendan y no tanto yo que hable. ¿Qué dice? ¿Quién quiere la 9? La Trinidad en el Magisterio y las herejías trinitarias. ¿Y cuándo habría que empezar con esa? Ya, ahora. No, ahorita no, pues. Ahorita. Para 8 días. Yo hoy de hecho es la que yo tengo preparada para hoy, pero para que ustedes la reforcen para la semana entrante. ¿Quieres yo? A ver, muy bien, Sandrita. Entonces esta se la damos a Sandrita, la 9. A Sandrita, la 9. Ok. Luego tenemos la 10, imágenes de la Trinidad. Esa es muy sencilla. No es tan complicada, aunque se complica con Oriente y Occidente, porque hay una serie de problemas por eso. Pero las preguntas aquí que tiene la autoevaluación son poquitas, son 5. ¿Alguien que quiera las imágenes? Miren, ¿Ah? yo no sé si me asignaste ahorita que me bajé del carro, ya no puedo No he ir. asignado, solo a Sandrita la 9. Yo pido la 10 entonces, pero La también 10. la preparo para la semana entrante, creo yo, ¿verdad? Que Sí, sería... por favor, sí. Va, ok. Para la semana entrante son estas. Entonces, Gilvita tiene la 10. Las otras son bien sencillas porque ya prácticamente las vimos en el principio. La persona del Padre. ¿Quién quiere la persona del Padre? Que es la sesión 11. Me quedo con ella. Susi, muy bien. Susi, eso para la semana entrante, Susi. Tienes que leer la persona del Padre. Ok. Fíjate pues.
Luego, Rocío quiere la del hijo, la 12. La del hijo. Ahora nos toca la del Espíritu Santo. ¿Quién Si quiere quieres la yo, porque ya no hay más. Ya están todas. ¿Quién? Entonces yo. No. Ah, Sí, ¿quién ya no hay más? Chuchi. Sandrita, Gilda, Susi, Rocío, ¿Y tú? de las presentes. Sí, por eso me tocaría a mí, porque ya no hay más. Perdón. Sí. Sí, porque ya después es la 14, la doctrina de la pericóresis. Sí. Esa hoy va a tener un poquito esa explicación. Bueno, esas si quieren las doy yo al final, la Trinidad y el culto. Ok. La pericóresis es como la síntesis que se ha hecho de todo no el estudio, sino todas las reflexiones teológicas que se han tenido durante siglos. Entonces, esa síntesis es la que a nosotros nos interesa como ya definida, ¿verdad? Y algunos temas que nosotros tenemos que aclarar. Le decía yo a Vero, ¿por qué la dificultad? No sé, a veces ustedes han oído a Monseñor Barron, por ejemplo, en sus homilías, y cuando él habla de la Trinidad, él dice que Jesús es Yahvé mismo caminando en Israel, dice él en algo que tiene él sobre la persona de Jesús, en una cristología que él tiene. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado con ese lenguaje. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Ese es el problema que tienen que tener claro. Lo que es la esencia y en qué forma se utiliza la esencia y lo que es la sustancia y en qué forma se utiliza la palabra sustancia. Entonces, no, ahorita les estaba dando una referencia. No, ya terminamos. Faltaría Pini, pero no está. ¿Qué sería otra? ¿Quién más nos falta? Solo. ¿Cuál es el más largo de todos? No, tal vez no tal vez el más largo, sino el más complicado lo tiene Sandrita, porque es el tema de la Trinidad en el magisterio y las herejías trinitarias. O sea, todo lo que hasta el día de hoy complica. Es que lo que pasa es que des en cuenta que no es una comprensión sencilla, porque no podemos simplificar de que es un solo Dios en tres personas, pues así lo dice el catecismo, pero es más complicado que eso, la comprensión de ese misterio. Ok, entonces, en ese sentido, yo voy a empezar, porque ese era el tema que tenía hoy con ustedes, pero pues lo voy a hacer básicamente tomando en cuenta las herejías. ¿Qué capítulo vas a ver? Estamos en el 9. Ok, gracias. Entonces, realmente, como les dice en la introducción de esta sesión, se ha intentado, vean la palabra, se ha intentado, siempre es un intento, presentar el tema trinitario, pero eso ha sido algo tan exhaustivo a lo largo de los siglos y no ha sido fácil, porque las palabras no se han comprendido bien en el inicio de los concilios. Entonces, lo que ha hecho esta sesión es pues seleccionar algunos temas con una doble intención. Primero, darse cuenta la importancia de los documentos, ¿verdad? ¿Qué documentos han sido tan importantes para definir el dogma trinitario? Y obviamente que esos documentos que se desarrollaron fueron en un concilio o en un sínodo. O sea, se han tenido muchos esfuerzos a lo largo de la historia para definir y para ir dando pasitos, porque son pasitos muy chiquitos que van ayudándonos a la definición del dogma. Entonces, eso es lo que trata esta sesión. Y el párrafo de la intro, ¿te manda? Ay, perdón la interrupción. Si tú vas a dar esta, si querés, yo te doy una de las últimas.
más. No, yo no me va a dar tiempo darlo todo, porque fíjate, Ok. que por eso es que te lo voy a dejar a ti, solo te voy a dar la introducción. Ok, está bien, gracias. Y entonces, y para explicarles por qué, porque aquí en el segundo párrafo les dice que la comprensión de las herejías, fíjense, esas herejías ustedes las estudiaron en Cristología, porque Cristología es eso, definir el misterio de Cristo, y para definir el misterio de Cristo hubo concilios, porque no es sencillo decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, tener esa claridad en las herejías es comprender el esfuerzo que el magisterio, que la jerarquía eclesiástica ha hecho en la reflexión teológica. Y eso, pues, es lo que nosotros tenemos en el catecismo. En el catecismo ya está sintetizada, digamos, una pregunta y una respuesta, pero para llegar a esa definición, pues se ha llevado largo tiempo. Entonces, para que ustedes se den cuenta que el tema empieza desde muy antiguo, y estamos hablando en el año 260, 250, digamos, en el tercer siglo, ¿verdad? Pero se fijan que todavía ahí andamos con un tema de que el cristianismo no es establecido todavía ahí como una religión, sino que todavía ahí hay persecuciones, y ya vemos que las comunidades, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, vamos viendo ese proceso. De hecho, la pregunta que se hace ahí, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues responde a esto, responde a problemas de las comunidades de no definir claramente quién es Jesús o cómo es Jesús, ¿verdad? Para transmitir su mensaje. Entonces, vemos que las primeras definiciones ya las vamos a tener en este periodo, 260, 250, dice con la carta a Dionisio, que es obispo de Alejandría. Entonces, se dan cuenta que todavía estamos en la parte oriental. Es que eso también hay que tomarlo en cuenta, la geografía, porque la mentalidad de Oriente no es igual a la mentalidad de Occidente. Entonces, ustedes se pueden fijar dónde nace el cristianismo, cómo, quién lo personifica, su cultura, sus costumbres, toda esa efervescencia en cuanto al monoteísmo. ¿Verdad? Por ejemplo, pues Jesús es judío, pero el pueblo judío es 100% monoteísta. O sea, ellos hasta el día de hoy no han aceptado pues que Jesús sea Dios. Definitivamente esa parte ellos ni siquiera se les puede platicar de eso, ¿verdad? Porque está que no. ¿Pero quién escribe esta carta? Pues aquí dice carta a Dionisio, obispo de Alejandría. Esta carta escrita al obispo Dionisio de Alejandría ha sido datada en este año 560, es lo más antiguo que tenemos, después de Cristo. Sí, 260, ¿qué dije? 500. Ah, perdón, 260. Y tiene un valor doctrinal porque es aceptada, fíjense, ¿en qué sentido va a ser parte de la doctrina? Es aceptada y citada como argumento de autoridad por otros personajes. ¿Por quiénes? Por San Atanasio en el Concilio de Nicea va a utilizar esta carta. Y entonces luego la carta se dirige a personas que tienen una actitud o una postura herética. ¿Quiénes son? Los triteístas y los sabelianos. Entonces, los triteístas vienen de Sabelio, por eso se llaman triteístas o sabelianos. ¿Y qué es lo que va a delinear o qué va a recapitular? Ahí encuentran ustedes por primera vez la palabra en el manual, pericope.
Pericores. Eso, ok, ahí lo encuentran. Y es recapitular, ¿verdad? Buscar cómo podemos comprender esa compenetración que hay en la Trinidad, cómo lo podemos mostrar y darnos cuenta, lo que hemos dicho otras veces, que esa realidad solo lo podemos hacer por analogía desde nuestra experiencia de Dios, porque las relaciones mutuas en la sociedad, en el trabajo, en la familia, todo eso que nosotros vemos, la manera de relacionarnos, pues esa manera de manera extraordinaria se da en Dios. Entonces, nosotros vemos que en Dios pues no hay esa dificultad que tenemos nosotros los seres humanos, es la perfección, la infinitura y todas esas palabras que ya hemos visto. Entonces, el momento para hablar de esta realidad contra estos herejes que dividen, cortan, destruyen la más venerada predicación de la iglesia. Se fijan entonces que parte de la catequesis tiene que ver con la predicación, con la forma como se predica. Por eso esta sesión es sumamente importante, porque la diferencia está, como les dije anteriormente, entre personas, sustancias, esencias. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esa palabra y cómo no se debe entender? ¿Verdad? Entonces, porque tiene que ver cuando nosotros nos damos cuenta de la confusión de las personas, pues es que la raíz está un poquito en la catequesis, entonces, ¿verdad? Y hablábamos con Vero que era muy importante, sobre todo cuando trabajamos en la catequesis, pues tener claro este tema, porque es el fundamento de nuestra fe. Somos trinitarios, o sea, tenemos una fe trinitaria, y aunque claramente no lo vamos a entender en su total, completa definición, pero sí debemos tener clara la doctrina, que de eso se trata, que ya en el catecismo, que ya vimos eso, está definido con más claridad, lo veíamos hace 8 días con Juan Pablo II, pero ya se dan cuenta que no da tanto tiempo. Entonces, cuando está esta diferencia, repartimos la realidad trinitaria en 3 potencias diferentes. Un poco lo que preguntaban la vez pasada, si había jerarquía. Si hay jerarquía, es que ya hay diferencias como potencias. Uno puede esto y el otro puede esto, el otro es esto y el otro es esto. Y entonces aquí habla de hipóstasis separadas. Pero esa palabra hipóstasis tampoco era comprendida en este tiempo, porque acuérdense ustedes que estamos hablando en el idioma griego, ¿verdad? Y a nosotros pues nos llegan traducidas las palabras. Entonces, cuando se hace esa diferencia, yo creo que se da bastante en el catolicismo, que cuando decimos incluso que el Espíritu Santo ha sido olvidado, es porque ya lo separamos de la Trinidad. Algo pasa ahí que no logramos integrar, pero vean desde dónde viene este esfuerzo, pues. Dice, separamos esas 3 divinidades, porque es sabido, dice aquí, que hay entre vosotros algunos de los que predican y enseñan la palabra divina, maestros de semejante opinión, los cuales se oponen diametralmente, digámoslo así, dice, a la sentencia de Sabelio. Es que no traje mis lentes y no miro muy bien. Entonces, es necesario que el verbo divino esté unido con el Dios del universo y que el Espíritu Santo habite y permanezca en Dios. Y consiguientemente es de toda necesidad que la divina Trinidad se recapitule y reina como en un vértice, en uno solo, es decir,
en el Dios omnipotente del universo. Entonces, ahí ese es lo más antiguo que tenemos. Y en esa antigüedad, pues ya más adelante el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, cada uno refiriéndose a distintas herejías, porque de ahí sale el credo de Nicea y el de Constantinopla, pues entonces vamos viendo que va añadiendo a esto tan antiguo que simplemente era una carta, pero ¿por qué tiene un valor doctrinal? Y aquí Rocío dice, pero ¿quién escribió la carta? Pues solo sabemos a quién se la mandaron, no dice aquí exactamente quién fue el autor de esa carta, pero tiene un valor doctrinal en el sentido de que parte de ese razonamiento para ir desarrollándose los distintos concilios. Otra cosa que quería que ustedes se dieran cuenta, que cada concilio iba dirigido a distintas herejías, también vemos cuando esta fe ya llega a Occidente, pues tenemos como 25 sínodos en Toledo, o sea, en España, que van desarrollando el tema trinitario. Aquí tienen ustedes una abreviatura que es el Dessinger, el DH, ¿lo tienen ahí? Dessinger Hünermann. El Dessinger es como el resumen y la síntesis que se va recopilando a través de los siglos, se va como dijéramos, como una pequeña biblioteca que va coleccionando las distintas reflexiones teológicas sobre el tema y les va dando un número. Entonces, cuando ustedes les aparece aquí la DH, entre paréntesis, con un número, pues ahí uno entra al Dessinger y entonces ahí ubica cuándo se escribió, por qué y cuál es el concepto que se desarrolló en ese momento. Entonces, eso quería que vieran y que han habido muchos sínodos en España directamente, aparte de los concilios, ¿verdad? Que ya fueron concretos, el atrense, el de León, el de Florencia, y cada uno de ellos, que es lo que le tocaría a Sandrita, ir haciendo una síntesis, tal vez como un cuadrito pareciera mejor. Yo lo iba a hacer, pero ya no me dio tiempo ayer, porque por varias circunstancias. No sé si te parece, Sandrita. Sí, Betsaida. Como ir haciendo ahí una especie de cuadro o algo para que quede Cuadrito como comparativo. pues tal vez no es de comparación porque va como progresando, fíjate, cada concilio va dando como un pasito de avanzada al dogma trinitario, o sea, va añadiendo que una palabra va como corrigiendo al otro, y así. Entonces, esa es la complicación de eso. Luego, en las imágenes, que sería el otro que... ¿Cuánto nos queda? Entonces, en la teología, si ustedes se fijan sobre todo en el Evangelio de San Juan, cuando nosotros hablamos de que es simbólico, es que ahí se desarrollan muchísimas imágenes. Cuando nosotros vemos muchas veces Génesis 3, Génesis 2 y Génesis 3, para la comprensión del misterio de Dios creando, pues también se utilizan muchas imágenes. Igual para hablarnos de la tentación y del pecado es a través de imágenes. Si nosotros vemos el libro del Apocalipsis, que le cuesta tanto a las personas darle una interpretación, es porque es a través de imágenes. Entonces, las imágenes es un recurso que se utiliza en la Sagrada Escritura de distinta forma y para la Trinidad también. Entonces, tenemos distintas personas
en la historia, como San Agustín, Santo Tomás y algunos otros más, San Buenaventura, que van haciendo pues referencia a este misterio a través de imágenes, o lo que vimos al principio, que son temas de analogía, de comparación, todo con el esfuerzo de querer comprender mejor este cuerpo doctrinal, ¿verdad? Y los teólogos, los pastores, todos los quienes reflexionan sobre este misterio, han expuesto este misterio de Dios y se han servido de imágenes, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir comprendiendo lo que estas imágenes representan. Fíjense que en Oriente, pues las imágenes son muy distintas a las de Occidente, porque en Oriente nosotros tenemos esas imágenes que se llaman íconos, o sea, la iconografía, pero la iconografía es todo un arte, ¿verdad? Que hasta la forma como el dedo está colocado, la mirada, todo expresa. Por eso, o sea que ver un icono es tener casi toda una biblioteca ahí que está revelando el misterio, la postura, la forma, la mirada, la expresión corporal, los colores, todo, la iconografía es todo un lenguaje del tema que se está desarrollando. Entonces, por eso tenemos en la teología el valor del icono o de la imagen. Entonces, aquí, como para que ustedes vean esto, Gildita, esto te toca a ti. ¿Andas por ahí? Sí. Y este es un poquito largo, Gildita. Sí, bueno. Un poquito, no tanto. No tanto. ¿Qué manda? Una pregunta, ¿cuánto tiempo nos vas a dar a cada una? Si lo vas a Pues, dividir en días. yo diría como unos 15 minutos para que sean como cuatro esta vez y 4 la próxima. Ah, bueno, gracias. ¿Será poco? Sí, pero no tenemos más chance, digo yo. A ver si alcanza, pero hay que probar. Pues por eso tal vez la forma sería como más esquemático, como ir haciendo esquemas, Ajá. como dibujitos, si se nos facilita en la computadora, y si no, una forma fácil es hacer como un organigrama, digamos, con algún concepto, y le tomamos una foto y lo proyectamos. O sea, como se nos facilite, no una manera de complicado, ¿verdad? O sea que nosotros vamos leyendo, por ejemplo, por decir así, vamos leyendo y vamos escribiendo, no en narración, sino en cuadritos, como hacer un mapa, pues conceptual, como Mapa mental. sí, como se nos vaya facilitando, pues a mí se me facilita mucho cuando quiero hacer una síntesis, hacerlo como organigrama. O sea, pongo como el tema en un cuadrito muy importante y después voy sacando de distintos lados y yo lo voy comprendiendo de esa manera. A mí así se me facilita. Entonces, pero ya ustedes verán cómo, pues se les hace fácil. Porque a veces si empezamos a narrar, como me pasa a mí, hablo como demasiado y avanzo poco. Bueno, pero como ya me pusieron en el lugar de hacer las cosas, pues entonces ahorita sintetizando todo. La persona del padre, la sesión 11, le toca a Susi. Susi, ¿andas por ahí? Aquí te estoy escuchando. Ok, entonces, fíjate, aquí en la escritura empieza todos los temas aquí en la Biblia, cómo se revela. Entonces, pues Dios se revela no con Jesús, sino que desde siempre como creador y por lo tanto como Señor, como dueño, y ya el lenguaje va avanzando como padre, ¿verdad? Y cómo se va dando ese sentido de padre. ¿Y por qué le vamos diciendo a Dios Padre cuando de repente en los profetas vamos a encontrar que es padre, que es madre? Lo vamos a poner también otro tema de la simbología, por ejemplo, como águila, como Jesús va a decir que como una gallina ha querido proteger a sus... Un tema de protección, de cuidado, de presencia,
desde el principio, desde la eternidad, un tema de amor que va vinculado a la acción de cuidar, proteger. Jesús va a utilizar distintos signos, por ejemplo, pues el Padre siempre conoce lo más detallado de los hijos, o sea, todo el desarrollo de Padre, pues Jesús lo va a revelar básicamente en el Evangelio de Juan, pero eso no significa que en todo el Antiguo Testamento hayan imágenes, haya sentido, pero es un sentido que es padre y madre, que es creador y señor, que es dueño. Es un poquito como luego San Ignacio de Loyola hace una comprensión de la paternidad de Dios. O sea, todo es tuyo, tú me lo has dado, a ti lo devuelvo. O sea, cómo llegar a entender uno que al final de cuentas todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado, prestado, ¿verdad? Para administrar, pero que no es para quedarnos con eso para siempre, ¿verdad? Que aquí estamos de paso, darle la mejor utilidad y tampoco esperar que se nos quite, sino que como dice San Ignacio, pues es tuyo, lo devuelvo antes de que tú me lo quites. Bueno, ya lo hice, ya lo administré, aquí te lo devuelvo, es tuyo, tú me lo diste y ahora te lo devuelvo, ¿verdad? Y ahí se supera lo de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Si ustedes se dan cuenta, cambia el lenguaje. O sea, Dios no me quita, Dios me da. Y más que me da, Dios se da. Y al darse, otra vez como analogía, vamos entendiendo esa paternidad, ¿verdad? Como muchas veces, pues el papá se da a los hijos, los cuida, los protege. El hijo pródigo es la parábola, pues, por excelencia, ¿verdad? Entonces tenemos toda esa historia, ¿verdad? Y luego dice el Padre manifiesta también la maternidad, o sea, es el tema de protección, de amor, de cuidado, de acompañamiento. A veces, cuando hay experiencias humanas muy dolorosas, como hoy lo que estamos viendo, las guerras, el holocausto y tantas cosas, pues lo primero que sale el grito es este, ¿verdad? Pues entonces, ¿dónde está Dios? Y si es Padre, ¿por qué es Padre y por qué permite eso? Pero el comprender esta sesión nos vamos a entender esa perspectiva, ¿verdad? Que esa no es realmente la pregunta que se tenga que hacer, ¿dónde está Dios? Porque aquí entraríamos en otro tema que es algo que Dios nos ha dado, la libertad. Y entonces esa libertad, así como podemos darle rienda suelta a nuestras tendencias, inclinaciones, también tenemos la posibilidad de decidir no hacerlo. Por ejemplo, yo tengo la libertad de matarte ahorita a ti, pero decido no hacerlo. Entonces, es lo que pasa, que eso es la libertad. Entonces, entra en ese tema de la paternidad. Sí, porque ahí entran muchas tendencias de codicia, de ambición, de poder, que están en todos nosotros, obviamente, pero pues en algunos casos, pues está más desarrollado. Había una pregunta de un joven que hacía en la universidad hablando de Hitler, por ejemplo, y es una pregunta interesante. ¿Cómo se ve en la historia este personaje? ¿Como malo, malo, malo o como bueno enfermo mental? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo va a ver la historia? Preguntaba el joven. O sea, decía él, ¿cómo sabemos realmente qué es mal? ¿Quién es malo o quién es un bueno enfermo? O sea, una persona buena, pero que está enferma mentalmente y entonces, pues sus actos son inconscientes. Eso es muy difícil como de hablar, porque estamos hablando de que la maldad existe concretamente, pero hoy la psicología le da otro enfoque y entonces resulta que esa es la pregunta que sale. Entonces, ¿la persona es mala o es buena pero está enferma mentalmente?
Porque si luego vamos otra vez a Génesis, Dios creó al hombre y lo creó muy bien. Pero otra vez, esas son imágenes, ¿verdad? De la imagen y semejanza de Dios, que nosotros lo tenemos que comprender. En el tema de la persona de Jesús, la parte conflictiva de la persona es la pasión y muerte de Jesús. Entonces lo tenemos aquí. La divinidad del Hijo, los signos que se van dando en la filiación, ese es contigo, es los signos que se van dando, la terminología que se va utilizando para el Hijo, sobre todo en el credo, es la fórmula de fe que tenemos. ¿En qué sentido? Eso también ya lo vimos. ¿En qué sentido Jesús es hijo único? Pero también es primogénito, ¿te recuerdas? Sí, Vimos porque eso. es primogénito. Exacto, pero es único. Entonces, eso ya lo vimos. Sí, dice Rocío. Pues, entonces, entonces, esa expresión, luego el tema de los títulos, por ejemplo, verbo, imagen del Padre, Señor. Es un digno. ¿Dónde está eso? El 9. El. ¿O es una C? Condigno. Ah. Ya estábamos en el 11. No, ahorita vamos, ya lo terminamos, era el Padre. Ahorita ya estoy en el Hijo con Rocío. ¿O tienes alguna duda, Susi? No, mucho que leer nada más. No, no está. Bueno, y luego el tema de las procedencias en la unión del Padre y el Hijo. Ese es un conflicto que que hubo con Oriente, justamente. El tema porque está claro que el Padre engendra al Hijo. O sea, es una generación, engendra. Y que donde está el Padre, pues el Padre y el Hijo no hay tanto problema, porque es engendra, ¿verdad? Es de la misma naturaleza que el Padre. El problema lo tiene el Espíritu Santo, porque procede, es una procedencia. ¿Y cómo procede si son una misma naturaleza y una misma esencia? Ese es el tema. ¿Ves? Entonces ahí. ¿Qué le toca? Esa le toca a Chochi, creo yo. El Espíritu Santo. Sí, me toca a mí. Entonces, ese es el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Las imágenes que se han utilizado, que ustedes mismos lo decían, y cómo es ese tema de la procedencia, porque lo que decíamos, el Padre y el Hijo, pues es engendrado, ¿verdad? Entonces, es la misma naturaleza, es luz de luz, Dios de Dios, todo eso, ¿verdad? Pero luego el Espíritu Santo es una procedencia. ¿Cómo? ¿Cómo puede proceder? Porque entonces pareciera que No ya es nacer. no es engendrado. No es. Sí, pero entonces es la misma, pues la misma unión que en otro concilio se va a llamar la hipóstasis, ¿verdad? La unión hipostática, cómo se da en la divinidad y se da en la sustancia, no se da en la naturaleza. Ese es otro tema, esencia, naturaleza, sustancia, persona, procedencia. Son los términos que van a ir ayudando en los distintos concilios. Bueno, niñas, ¿dudas, preguntas a todo esto? Después del Espíritu Santo, pues ya que nos quedamos en la parte final, que es la 14 y la 15, que sería la síntesis, por decir así, toda la doctrina que se ha ido desarrollando a través de todos los siglos hasta el día de hoy. Y se fijan ustedes uno de los temas que está dando el sínodo de la sinodalidad, se fijan que no es un problema doctrinal. Se fijan eso, ¿verdad? Estos concilios y estos sínodos tenían que ver con doctrina. Ustedes se dan cuenta que el problema que tiene el sínodo de ahorita es pastoral. Es el trato, cómo se trata a los divorciados, cómo se trata a las ideologías. No es doctrinal, ¿se fijan?
Eso es lo que ustedes tienen que ir captando, cuál es la problemática que se va a ir tocando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el sínodo de ahorita, por muchas cosas que no esté de acuerdo el magisterio de la iglesia, no hay herejías doctrinales. No sé, aunque que el Papa Francisco dijo esto, que dijo aquello, son pastorales el trato. ¿Qué hacer con todo? ¿Qué hacemos con estas personas si se van? Pues, ¿cómo tratarlas? ¿Cómo hacerlas? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, leía yo o escuchaba, ¿qué hacemos? Pues, si se va a bendecir a las parejas, sí, a estas parejas, luego, ¿qué? Pueden tener acceso a los distintos sacramentos, al bautismo, pueden ser padrinos, o sea, ¿se dan cuenta? Es un tema pastoral, no es un tema doctrinal. Por lo tanto, no hay problemas en relación a herejías. ¿Sí? ¿Sí captan ahí? Sí. Ok. A ver, para mí, todas las propuestas de la Iglesia de Alemania son herejías. Pero pero van en contra de la doctrina de Cristo. Pero a eso es lo que vamos, que no van en contra de la doctrina, van en contra de la pastoral, o sea, del trato con las personas. O sea, no están cambiando el tema del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu, ni de María. O sea, no es un problema de la doctrina de la fe, sino es un problema de pastoral, de cómo se trata a la diversidad de gente, de qué acceso tienen. Bueno, aquí, por eso puede haber una herejía, como dice Susi, pero una herejía que no es de la materia concreta, sino que es del lenguaje, porque luego vienes tú pues y dices, bueno, ¿cómo vas a recibir a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía si estás viviendo una vida pues distorsionada? O sea, ya entra un tema, si tú quieres, doctrinal, pero la primera fase es pastoral. Entonces, pues así es como se va enfocando, ¿verdad? O sea que herejía concreta no hay, así contra la doctrina. Ahora el tema de la predicación, pues Jesús cuando sana a las personas, pues va la propuesta, anda y no peques más, o anda y conviértete, o pues una propuesta de cambio. Y cambio, ese es el problema que hay con los divorciados y con los que no hay un tema de cambio porque ya tienen una familia hecha. Entonces, ahí está el conflicto de la pastoral. Porque luego, si estas personas quieren separarse, pues ya tienen otros hijos y ya causan otro daño a terceros otra vez, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que... A veces uno siente que tengo familiares que nunca se volvieron a juntar con nadie por no caer en el pecado. Pero ¿qué pasa con el que fue víctima? Él no está en pecado, esa persona no está en pecado. Bueno, si se vuelve a casar, sí. Ahí sí, ajá, pero si ella... Bueno, pero ya no está ya no vive en matrimonio. Lo que pasa es que por eso volvemos a decir otra vez, el tema es pastoral. El tema es pastoral porque yo conozco a una persona, él muy católico, pero se volvió a casar. Y luego el sacerdote le decía que estaba en pecado, pero tuvo 3 hijos y luego se separó porque estaba en pecado y entonces destruyó un montón de cosas y en fin, hubo una serie de secuencias terribles. Entonces, es un problema pastoral muy serio y no es fácil. Pero a veces cuando nosotros tenemos claro, por lo menos
estas sesiones en la manera elemental podemos argumentar hasta cierto punto, porque de eso se trata, que nosotros podamos argumentar ante ciertas situaciones y entender la importancia de la doctrina y la importancia de la pastoral. ¿Se recuerdan que tuvimos el curso de pastoral? No lo tuvieron todas ustedes, pero por ejemplo, Susi y Hilda tuvieron ese curso de la pastoral y la importancia del acompañamiento a las personas y el seguimiento de las personas y la formación, aunque ya sean mayores, es una formación continua. O sea, el pastoreo es algo continuo, es un acompañamiento de siempre. Pero pues también no se puede tanto porque nos damos cuenta de que tenemos pocos sacerdotes, tanta cosa. Así es que les dejo esa tarea porque ya me van a entrar del otro lado. ¿Ya? Entonces les encargo para la próxima semana. A ver, una preguntita. Dime, Susi. Son 15 minutos cada una. Empezamos con 9, 10, 11, 12. El primer día serán esas 4, ¿no? Sí, llega a 13. Yo creo que el primer día serán 4 o 3, lo que se puede. Si se extienden un poquito tampoco es problema, ¿verdad? Y por eso les decía, tal vez hacerlo de una manera esquemática para tener las ideas más concretas. ¿Sí, Susi? No, ya estuvo, era esa la pregunta. Bueno. Ujú. Gracias. Entonces, feliz fin de semana, que la pasen bien. Gracias igualmente. Nos Igualmente vemos, para gusto ti. verlas. Un saludo. Gracias igual. Muchas gracias, A ustedes. Betsaida. A ustedes. Adiós, queridas compañeritas. Nos vemos al siguiente periodo. Sí, ¿Qué? gusto verlas. Ahí nos vemos. Bye, bye. Cuídense. Adiós. Gracias, Betsaida. A ustedes.